Como vimos en el programa, tanto en Chile como en Estados Unidos se aproximan alzas en la tasa de interés. Mientras en nuestro país se haría por las presiones inflacionarias, en la primera economía mundial se haría para normalizar los tipos de interés luego del impulso requerido por la crisis subprime de 2008. Queremos analizar estas señales de política monetaria y para eso nos acompaña Benjamín Sierra, economista jefe del Scotiabank. Benjamín, gracias por estar nuevamente con nosotros. Gracias a ustedes. Benjamín, te propongo que partamos por Chile. En el seminario de la SOFOFA el jueves, donde estuve yo, también estuviste tú, viste cómo el presidente del Banco Central, al terminar su exposición, dijo que la reducción del estímulo monetario será relativamente pronto. Uno infiere que puede ser antes de fin de año. ¿Tú también crees eso, que esto será octubre, noviembre, diciembre? ¿Cuál es tu opinión? En principio nosotros pensamos que debería ser en octubre, de acuerdo a lo que ha venido diciendo el Banco Central. En la próxima reunión. Exactamente. Creo que, entre paréntesis, el presidente del Banco Central en este comunicado no dijo nada muy distinto de lo que había dicho en el comunicado de la reunión de política monetaria pasada. Es más o menos lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Después de esto vino la encuesta de los operadores financieros, que por algún motivo pensaron que la subida de tasa quedaba postergada y prácticamente le otorgaron muy poca probabilidad a la subida en octubre. Y eso obviamente que preocupa al Banco Central, que haya como la sensación de que tal vez no hay tanta preocupación por la inflación. Ese es el punto más importante. ¿Lo que ustedes opinan es lo que creen que va a hacer el Banco Central o lo que debiera hacer el Banco Central? Es lo que nosotros creemos que probablemente va a hacer el Banco Central. ¿Ustedes creen que debiera hacerlo más adelante para no cortar de raíz el estímulo económico? Eventualmente podría incluso, si fuera por el debiera, a lo mejor podría no hacerlo, digamos. Pero está comprometido con una subida de tasa, está comprometido con mantener su credibilidad y en ese sentido aparentemente ya se jugó bastante en eso y los datos probablemente lo van a respaldar. En todo caso, de aquí hasta la reunión de octubre falta un buen pedazo de información. Faltan todos los datos sectoriales, falta el IMASEC, falta el IPC de septiembre, que es muy importante, y además falta el comportamiento cambiario desde aquí hasta aquel momento, porque no nos olvidemos que la mayor parte de las presiones inflacionarias que estamos viendo son de origen cambiario. Ahora, todas las expectativas del IPC de este mes están en 0,7%, igual como fue en agosto, así que por ese lado no debiera variar mucho el panorama. No debiera variar mucho el panorama, pero hemos visto que hemos tenido sorpresas respecto a lo que esperaba el mercado en cuanto a los resultados de IPC de un mes en particular, así que es una cifra que vamos a tener que estar mirando muy de cerca. Tú mencionaste, Benjamín, la credibilidad. Eso obviamente es un factor importante no solamente para el Banco Central de Chile, es un activo que tiene todavía y que no tienen todos los bancos centrales del mundo. Ahora, ¿también crees que podría subir la tasa de interés en octubre para así quizás eliminar la incertidumbre que hay en el mercado sobre el momento, el timing de hacerlo de inmediato ya? Bueno, el timing al final se va a ir definiendo según vayan viniendo las cifras posteriores y cuál sea el efecto de esa misma subida sobre alguna variable financiera. Las subidas de tasas de interés normalmente tienen efectos inmediatos sobre alguna variable financiera y efectos de mucho más largo plazo sobre expectativa o sobre las variables económicas propiamente tal. De manera que yo diría que cuál va a ser el timing nadie lo tiene en este momento muy claro. Uno hace buenos supuestos de cómo ve el asunto para adelante. Y lo que sí creo es que ellos quieren mandar un mensaje bastante categórico y potente de que no están dispuestos a perder la credibilidad, que es un activo importante no solo del Banco Central, es un activo importante de la economía chilena. Benjamín, dentro de tus respuestas deslizaste que en Scotiabank no están tan convencidos de que subir la tasa de interés sea lo apropiado en este momento para la economía chilena. Bueno, si es lo apropiado o no, eso lo vamos a saber, obviamente, después que se hayan ocurrido los acontecimientos. Pero sí una cosa es cierta, nosotros estamos viendo un nivel de desaceleración de actividad importante. Vamos a ver algunos 2 o 3 meses, digamos, probablemente de algún repunte en la actividad. Probablemente este año vamos a crecer a un 2,3%, eso es lo que nosotros estimamos. El promedio del mercado espera un 2,2%, pero la verdad es que nos esperamos hacia el año que viene un crecimiento de actividad muy importante. De manera que completaríamos un tercer año creciendo bastante por debajo del crecimiento tendencial o esto que nos explicó el último IPOM, el Banco Central, el crecimiento potencial, que ellos estiman un 3%. Completaríamos 3 años creciendo por debajo de eso. Eso probablemente, como lo ha dicho el presidente del Banco Central, no genera a lo mejor todas las brechas que uno esperaría, pero brechas de producción sí está generando. Hablamos ahora de la otra decisión de política monetaria que importa y esta vez a todo el mundo. Tiene que ver con la Reserva Federal de Estados Unidos. Este jueves la presidenta de la entidad, Janet Yellen, prácticamente confirmó que la tasa de interés se va a subir antes de fin de año. La misma pregunta, ¿cuándo debiera ser esa alza?
Nosotros inicialmente pensábamos que el alza podía ser en septiembre, pero ha fluctuado bastante. La han adelantado y atrasado eso durante prácticamente los últimos 8 o 10 meses. El mercado ha estado especulando. La Reserva Federal ha estado tanteando el terreno. Recordémonos que en política monetaria hay una parte que es la subida de tasas propiamente tal y hay otra que es el discurso monetario que va asociado. Claro. Y el discurso monetario a veces apunta a modificar expectativas y a veces apunta a saber si hay agua en la piscina para tomar una determinada medida. Ahora, tenemos la impresión de que en este caso lo desplazó, dio de alguna manera en la reunión, en la conferencia de prensa que dio en la reunión del 17 de septiembre, dio algunas razones de fondo relacionadas con China y con las bajas presiones inflacionarias que se ven. Por lo tanto, sería un poco difícil que haga el alza ya que no la hizo en septiembre. Si esas son las razones, que la haga el 28 de octubre, que además es una reunión que no tiene conferencia de prensa. Pero eso sería lo de menos porque ella misma dijo que no tenía ningún problema en hacerla, aunque no tenga conferencia de prensa. Y por lo tanto, pensamos que el escenario más probable es que la haga en diciembre. En diciembre, porque esa reunión de política monetaria en Estados Unidos sí tiene conferencia de prensa. Entonces, tú le das una importancia vital al que no solamente se comunique la decisión de subir la tasa, sino que también se fundamente con conferencia de prensa después para explicar las razones y dar a entender los motivos al mercado. Es posible. Además de esto, yo siempre he sostenido que la verdad es que cuando suba la tasa, si es un mes antes o un mes después, realmente es poco relevante. Mucho más relevante fue el mensaje que ella mandó en la conferencia de prensa pasada, de que está preocupada por la situación de China y que las presiones inflacionarias son menores de lo que se podría haber esperado. Y esas mismas razones, por lo tanto, en la reunión de diciembre son muy importantes, porque van a marcar hacia adelante cuál es el timing de subida. Una subida antes, un mes antes o un mes después, realmente no hace mucho la diferencia. Lo que sí, el mensaje y la trayectoria que el mercado empieza a imaginarse. Benjamín, yo me imagino que ayer Janet Yellen, al decir que van a subir la tasa de interés antes de que termine 2015, ya me imagino que sabía el dato del PIB de Estados Unidos, que se comunicó este viernes, que fue 3,9% en el segundo trimestre, 2 décimas más de lo informado en la segunda revisión del PIB y también más de lo que esperaba el mercado. ¿Puede haber sido ese el gran factor detrás para que Janet Yellen diera este comentario el jueves? Es posible, pero yo creo que no necesariamente ese dato es demasiado determinante en el sentido que es un dato que corresponde al segundo trimestre. Y lo que hemos tenido son cifras posteriores, por ejemplo los PMI que han salido de julio y agosto, y ahora vino el flash, ¿no es cierto?, de septiembre, que están un poquito por debajo. O sea, ese crecimiento del 3,9% no va a darse en el tercer trimestre. Probablemente el tercer trimestre el crecimiento va a estar en torno entre el 3 y el 3,5% con suerte, digamos. Estamos viendo una volatilidad bastante grande en las cifras de PIB de Estados Unidos, porque en el primer trimestre fue 0,6% de crecimiento, en el segundo 3,9%, seguramente va a ser menor en el tercer trimestre. Eso también le agrega complejidad a la decisión de la Fed. Yo diría que no se le agrega, es la permanente. Me acuerdo de haber estado aquí conversando contigo en diciembre pasado, porque habíamos tenido un dato de PIB muy alto durante el tercer trimestre del año pasado, y acto seguido en el trimestre siguiente tuvimos una variación muy baja. Esas fluctuaciones son importantes normalmente, ocurre así, y hay que estar acostumbrado a ella, y una de las razones por las que ocurre es que ellos hacen una anualización del comportamiento respecto al trimestre inmediatamente anterior. Por lo tanto, no están sacando un promedio como lo sacamos nosotros, hacen una variación respecto al periodo anterior inmediato, y eso hace que la cifra sea mucho más fluctuante. Bueno, todas estas determinaciones las tendremos que conocer con el tiempo de acá a fin de año, pero al menos en Scotiabank piensan que en octubre se sube la tasa de interés en Chile y en diciembre en Estados Unidos. Benjamín Sierra, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, y con este análisis de las decisiones de política monetaria, tanto en nuestro país como en la primera economía mundial, terminamos esta semana en el programa. Como siempre, los invito a que sigan acá, en CNN Chile.